Si todo el mundo fuera cristiano, quizás no importaría que todo el mundo se instruyera. Pero fuera de la iglesia habrá vida cultural, ya sea que ésta exista dentro o no. La buena filosofía debe existir, aunque más no sea porque la mala filosofía requiere una respuesta. Clive Staples Lewis, apologista cristiano y novelista inglés, hace hincapié en esta cita sobre la importante labor que tienen los seguidores de Cristo de mostrar defensa de su fe. Y asimismo, previamente puede prepararse, autoeducarse en las Sagradas Escrituras. Vemos algo muy relacionado en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, en el que el apóstol agrega también un asunto importante, que esto es una responsabilidad, pero al mismo tiempo es un gran privilegio. Y es cierto, los cristianos, al educarnos en las Sagradas Escrituras, no solamente tenemos una noción amplia del plan de redención, sino que somos partícipes en este maravilloso plan dado por el cielo. Educación y redención. Bienvenidos a este bosquejo de la lección de Escuela Sabática. Muy bien, apreciados amigos, en este octavo módulo de la lección de Escuela Sabática, Educación y Redención, el propósito fijo es comprender cuán indispensable es la educación cristiana para poder ser conocedores de la gracia divina. En este bosquejo tocaremos 3 puntos importantes. En primer lugar, Jesús como el gran educador. Bueno, las Sagradas Escrituras abren sus páginas a un inicio en el libro de Génesis para darnos a entender la intención de Dios, el vínculo, el nexo directo y constante que tiene con el ser humano para poder dialogar y asimismo instruirlo y capacitarlo en todas las áreas de conocimiento. Somos también conocedores de que el pecado arruinó esta relación, este nexo, y asimismo creó barreras. Entonces esa es la situación del ser humano. A razón del plan de salvación, Cristo vino a la tierra y de él se habla ya en el Antiguo Testamento como un gran maestro, como un gran educador, como quien que a razón de la sabiduría que posee, el mensaje educativo, la instrucción dada a los hombres, impartida a la humanidad, sería la que también transforme al ser humano y cambie el mundo. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículos 2 y 4, tenemos la siguiente cita. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. En estos primeros versos del capítulo 11 del libro de Isaías se hace presente la descripción del Mesías. En los versos posteriores se habla de su obra para con las personas y cómo es que él se apersona al débil, se apersona al doliente, al pecador, para poder levantarlo y culminar una escena maravillosa con paz y tranquilidad, con justicia y equidad en la tierra. Es notorio ver aquí cómo el Espíritu de Jehová obra para que Jesús pueda tener sabiduría, inteligencia, poder, consejo y las descripciones correspondientes en este texto. El término sabiduría en esta cita es el reflejo de lo que en hebreo se denominaría Hokmán, que también llega a entenderse como la experiencia, como la sapiencia más cercana a Dios, aquella que concede el divino a los hombres. Asimismo también está la palabra inteligencia, que viene del hebreo binaj, que de alguna u otra manera está más vinculada con la comprensión, con el entendimiento, que de por sí ya puede tener una persona. Y bueno, para resaltar en el verso 3 que de Jesús se menciona que hará entender diligentemente en el temor de Jehová, hay un término en hebreo que es jariá, que de alguna u otra manera se la vincula con la acción de oler, de olfatear algo. Este conocimiento, este respeto, esta reverencia, el temor a Jehová
prácticamente podría verse un sentido de metáfora. Jesús hará percibir a los hombres, hará que por sus sentidos puedan ellos comprender, hará que el conocimiento, que de alguna manera es un asunto cognitivo e intelectual, pueda percibirse en la vida de las personas. Es así como se describe a este gran maestro. Jesús, quien recibe del Padre Celestial para dar grandes dones, sublimes dones a los seres caídos y pecadores, y de ese modo, como mencionó el ángel de Huay, en vasijas de barro derramar oro o derramar algo especial. Como segundo punto veremos la educación en las Sagradas Escrituras. 66 libros son los que componen este canon. Y si bien es cierto, bajo percepción de los cristianos tenemos un modo de dividir la Biblia, bajo noción judía también se puede dividir. Y es así como el término Torá, como los judíos clasifican los 5 primeros libros, muchas veces en la actualidad ha sido tomado como la ley o las normas y mandamientos con los cuales podemos obtener el agrado divino. Pero en realidad el término hebreo Torá es mejor comprendido cuando se lo relaciona o vincula con las ideas de instrucción o enseñanza. Y es eso lo que podemos ver en realidad en los primeros libros. Son normas e instrucciones que nos brindan una relación de bienestar y equilibrio con Dios. Asimismo vemos otras partes de la Biblia, como serían los profetas o los escritos, bajo la noción de estructura de los judíos al Antiguo Testamento, en las que vemos experiencias del mismo pueblo de Dios, de cómo ellos observan y practican las normas y reglas que el Señor dejó. Vemos también casos particulares de personajes bíblicos que optaron por obedecer, que optaron por manejar mejor el vínculo y relación con Dios, y quienes no, se distanciaron y por ende desobedecieron. Podríamos en el Nuevo Testamento también seccionar por partes y ver qué implicancia o qué mensaje sobre educación dan cada uno de los escritos. Pero llegando a una cita más enfática, te invito a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Y dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el capítulo 3 del libro de Timoteo, en realidad vemos dos mensajes enfáticos de Pablo para su amigo y discípulo Timoteo. En primer lugar, Pablo le hace un hincapié a Timoteo respecto a las conexiones, relaciones sociales que él puede manejar. Le advierte que es importante tener buenas amistades, mostrarse un buen amigo para los demás. Llega un momento en que también le habla sobre las Sagradas Escrituras y le menciona que es en ellas en las que fue instruido. Le menciona la labor de las Sagradas Escrituras, que son para poder corregir, reprender, disciplinar su persona. Y todo esto en base de la justicia, con un solo fin y objetivo: para que la persona sea artios, sea perfecto. El término artios, que es en griego para esta palabra que vemos en las Sagradas Escrituras, en español perfecto, está muy vinculado con algo que podríamos denominar como capacitado, o completo, o íntegro. Y es algo que personalmente me agrada, comprender que la persona va, por la razón del pecado, queda incompleto, queda fragmentado, queda roto, pero que es en la educación cristiana en la que va tomando forma, es moldeada para algo que en realidad estaba en la noción del principio a los ojos de Dios. Algo completo, algo preparado, algo capacitado. Es eso lo que hace la educación de por sí, de manera general, la educación cristiana. Como tercer punto, veremos la educación en la iglesia. A través de las Sagradas Escrituras vemos una idea peculiar, que todo fin es un principio. Y cuando Cristo tuvo que terminar su labor aquí en la tierra después de 3 años de ministerio, Él, despidiéndose de sus discípulos, les encargó la labor de poder hacer iglesia, de poder hacer comunidad entre las personas y difundir un mensaje, el mensaje de esperanza entre ellos.
No obstante, ellos no estarían solos. Y es allí donde vamos a una promesa que no solamente dejó en el momento de despedida, sino que ya había hecho presente en otras ocasiones. Juan capítulo 14, versículos 16 al 17 nos mencionan lo siguiente: y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Siendo que Cristo estaba continuando su labor de redentor y había finalizado él su parte como sacrificio, para él le correspondía ser intercesor, tenía que ascender a los cielos y dejar a esos amigos que una vez conoció aquí en la tierra. Pero el Espíritu Santo era prometido. El término con el que se llama al Espíritu Santo aquí es consolador, que en griego es paráclitos. El prefijo para es un término que se suele usar mucho en el español. Palabras como pararrayo, parásito o paralelas, entre otras, son solo un ejemplo. El prefijo para implica algo que está al lado de, algo que está junto, cercano, conectado, vinculado. Un parásito está cercano a algún tejido o a algún organismo. Líneas paralelas son las que siempre andan juntas y nunca se cruzan. Un pararrayo siempre está cercano o jala de alguna manera lo que ya se menciona en su mismo nombre, los rayos. Paráclitos. Cleto es un término en griego que de por sí es llamado a, alguien llamado a. Y bueno, así se entendería que Paráclitos o el Consolador es alguien que es llamado para estar al lado de cada uno de nosotros. Él es el que continúa esta educación cristiana, esta educación divina en cada uno de nosotros en la medida que aceptemos ser guiados por Él. Es el Espíritu Santo y comunica un mensaje de parte de Cristo para personas que no tenemos la mente de Cristo, pero el mensaje del Santo Espíritu, la intervención, la labor, la obra del Santo Espíritu es continua en nosotros y hace que nosotros no perdamos la conexión, no perdamos el vínculo. Bien, apreciados amigos, la pregunta que me llegó para esta oportunidad es la siguiente: ¿cuál es el objetivo mayor de la educación cristiana dentro del plan de educación divino? Bueno, la obra de redentora, la obra de redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con la que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, de la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino con el cual los seres humanos habían sido creados. Ese es el objetivo de la educación, el gran propósito de la vida. Eso lo podemos encontrar en el libro La Educación, del Linaje de White, página 15. A través de la educación que podemos contemplar en las Sagradas Escrituras, cada uno de nosotros es completado, es desarrollado a una capacidad de la cual nos hemos distanciado a través de la historia, de los años, a razón del pecado. Pero Dios quiere poner su imagen en nuestras vidas. Permitamos eso y compartamos este mensaje de esperanza a las personas que exigen razón de nuestra fe. Educación y redención. Que Dios los bendiga.